Bienvenidos, soy el Dr. Francisco Ariel Navarrete Acosta, soy médico internista y endocrinólogo y el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis integral de estudios de laboratorio. En el caso del consenso que se publicó en el 2018 entre la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, lo que ellos nos recomiendan es dividir entre si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, aterosclerosa o enfermedad renal y si no la tiene. Si tiene enfermedad cardiovascular, aterosclerosa o falla renal, ellos recomiendan que si predomina la enfermedad cardiovascular aterosclerosa, entonces utilizar ya sea un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. En cuanto a los análogos de GLP-1, ellos recomiendan dulaglutida, semaglutida y liraglutida, que son los que han demostrado que disminuyen el riesgo cardiovascular, y en el caso de los inhibidores de SGLT2 podemos usar canaglifosina, dapaglifosina como parte del tratamiento. Cuando predomina la enfermedad renal o la insuficiencia cardíaca, entonces ellos recomiendan que utilicemos los inhibidores de SGLT2. En el caso de que lo que queramos o el paciente no tiene realmente un riesgo importante de enfermedad cardiovascular o que no tenga falla renal, entonces nos dicen que si lo que nos importa principalmente es no generar la hipoglucemia del paciente, como por ejemplo en un adulto mayor, entonces nos recomiendan 4 diferentes opciones que son las que menos riesgo de hipoglucemia generan, que son los inhibidores de la ADP4, los inhibidores de la SGLT2, los análogos de GLP-1 o las glitazonas. Y si no llegamos al objetivo de hemoglobina glucosilada, los podemos combinar. En el caso de que lo que queramos en el paciente es pérdida de peso porque el paciente tiene sobrepeso u obesidad, entonces nos recomiendan la utilización de análogos de GLP-1 que generan inhibición del apetito, plenitud postprandial o un inhibidor de SGLT2. E incluso si no llegamos al objetivo, los podemos combinar. En el caso de que el costo de los medicamentos sea algo importante, entonces ellos nos recomiendan la utilización de algunas sulfonilureas de bajo costo o incluso glitazonas genéricas que son de muy bajo costo. Y si no llegamos al objetivo, podemos combinarlas también, y si no llegamos al objetivo, podemos utilizar una insulina basal también de bajo costo. En caso de requerir alguna terapia inyectable, ellos recomiendan siempre tratar de iniciar con un análogo de GLP-1, sobre todo los que son de aplicación semanal, y en caso de que no lleguemos al objetivo con estos análogos de GLP-1 de aplicación semanal, tenemos la opción de utilizar una combinación de insulina basal con el análogo de GLP-1, ya sea Aiglar Elixir o Aideglira. Si no llegamos al objetivo, entonces nos recomiendan utilizar insulinas prandiales, insulinas de acción ultra rápida antes de desayuno, comida o cena, y hasta llegar al objetivo que queremos en el paciente. En el caso de las guías publicadas en el 2019 de la Asociación Europea de Cardiología, en consenso con la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, en el caso de estas guías nos recomiendan que la presión sistólica debe estar en menos de 130, pero nunca en menos de 120. También nos recomiendan que si son mayores de 65 años, la presión sistólica siempre tratar de mantenerla entre 130 y 139. Y en el caso del objetivo de hemoglobina glucosilada, pues nos recomiendan que en general sea de 7, pero en algunos pacientes, como por ejemplo adultos mayores, seamos menos exigentes y podamos utilizar hasta menos de 8 de hemoglobina glucosilada. En cuanto a los niveles de colesterol LDL, ellos nos recomiendan, dependiendo del riesgo que tenga el paciente, escoger el objetivo de LDL. Nos recomiendan utilizar las escalas europeas para el riesgo de enfermedad cardiovascular, donde toman en cuenta si es hombre o si es mujer, si fuma o no fuma, la edad, el nivel de colesterol y el nivel de presión sistólica. También nos recomiendan las guías de riesgo de Framingham, que toman en cuenta la edad, el sexo, si fuma o no fuma, el colesterol total y el colesterol HDL. Y en base al riesgo, si tenemos un score de riesgo menor a 1, es decir, un riesgo bajo, entonces nos recomiendan que el colesterol LDL sea menor a 116. En el caso de que el score sea de entre 1 y 5, entonces nos recomienda que el colesterol LDL disminuya a menos de 100. En caso de que el score sea entre 5 y 10, nos recomiendan que llevemos al paciente a menos de 70 de colesterol LDL o disminuir en un 50% el colesterol LDL inicial. Y en caso de que el riesgo sea mayor a 10, entonces se lo ponen muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular y queremos que el colesterol LDL sea menor a 55.
También nos recomiendan en pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular la utilización de aspirina y el dejar de fumar. En caso de la actividad física, ellos nos recomiendan que sea una actividad física moderada a vigorosa por lo menos 150 minutos por semana. Nos recomiendan que sea una combinación de ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia. Nos recomiendan en cuestión del peso tratar de bajar de peso lo más posible en base a una alimentación sana, ejercicio y disminución en la cantidad calórica. No se sabe hasta ahorita cuál es el porcentaje perfecto para el paciente con diabetes en cuanto a carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces podemos hacer un ajuste en cuanto al porcentaje de carbohidratos, proteínas y grasas en base a las preferencias del paciente. En el caso de pacientes que tengan alto, muy alto riesgo cardiovascular, nos recomiendan la utilización de inhibidores de SGLT2 o análogos de GLP-1. En caso de no llegar al objetivo, los podemos combinar, y en caso de no llegar al objetivo, la utilización de metformina. En caso de que el paciente no tenga un alto riesgo cardiovascular y que queramos utilizar metformina, la recomiendan como monoterapia, y en caso de no llegar al objetivo, entonces podemos agregar ya sea un análogo de GLP-1, un inhibidor de SGLT2, una glitazona o un inhibidor de la DPP-4. En el caso de los inhibidores de SGLT2, ellos recomiendan empaglifosina, canaglifosina o dapaglifosina para disminuir el riesgo en pacientes con diabetes tipo 2 y alto o muy alto riesgo cardiovascular, y recomiendan empaglifosina para disminución del riesgo de muerte. Recomiendan los análogos de GLP-1 como liraglutide, semaglutide y dulaglutide para pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular, y recomiendan liraglutide para disminuir el riesgo de muerte. En el caso de metformina, la consideran para todos los pacientes con diabetes tipo 2, tengan o no tengan riesgo cardiovascular. En el caso de la insulina, la recomiendan para todos los pacientes en donde tengamos niveles de glucosa arriba de 180. Las glitazonas nos recomiendan no utilizarlas en pacientes que tengan riesgo de insuficiencia cardíaca, y en el caso de los inhibidores de la DPP-4 nos recomiendan que saxagliptina no se utilice en pacientes de alto riesgo de insuficiencia cardíaca. La utilización de inhibidores de la ECA o ARA2 se recomienda en todos los pacientes con diabetes tipo 2 para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. El tratamiento con estatinas también lo recomiendan para disminuir el riesgo cardiovascular, y la utilización de la aspirina para prevención secundaria en pacientes con diabetes tipo 2. Es importante recordar que para el desarrollo de diabetes pasamos por diferentes fases. Primero aumentamos de peso, aumenta la grasa visceral, eso genera resistencia a la insulina. Si sospechamos que el paciente tiene resistencia a la insulina porque vemos un paciente con sobrepeso o obesidad que tiene acantosis nigricans, es importante que midamos los niveles de glucosa, niveles de insulina y un marcador de resistencia a la insulina como el HOMA, para saber qué tanta resistencia a la insulina hay y por lo tanto qué tanto riesgo tiene de desarrollar diabetes. Si vemos que los niveles de glucosa de ayuno están entre 100 y 125 es prediabetes, arriba de 126 es diabetes. Si podemos tomar una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de carbohidratos y vemos que la glucosa postprandial está entre 140 y 199, estamos en rangos de prediabetes, y si está arriba de 200 estamos en rangos de diabetes. En cuestión de hemoglobina glucosilada, la hemoglobina glucosilada es el promedio de glucosa los últimos 3 meses. Lo normal es que esté en menos de 5.7%, entre 5.7 y 6.4 es prediabetes y arriba de 6.5 es diabetes. Y debemos escoger el tratamiento en base a la fase en la que esté el paciente.